Bienvenidos a una nueva edición de Unique, Reflexiones Inspiradoras, por Kia y Singular. Reflexionar siempre resulta útil, pero si además lo haces junto a personas que ven la vida desde diferentes puntos de vista, esas reflexiones se enriquecen y se vuelven inspiradoras. Y eso es lo que Singular junto a Kia quieren ofrecerte con la ayuda de nuestros invitados. Hoy tengo el privilegio de presentar a una doctora en ciencias químicas, a una experta en buscar la respuesta inmunitaria en infecciones virales, a alguien imprescindible que nos ha dado una visión diferente en todos estos meses con el COVID-19. Hola Margarita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Pues Margarita, para nosotros, para mí y para el equipo de Unique, te consideramos alguien único, te consideramos única. Y mi primera pregunta a todos los invitados es, ¿te consideras única? Yo creo que no. Yo me considero bastante normal, sigo siendo la misma de siempre, pero es cierto que la pandemia nos ha hecho tomar nuevas tareas y nuevos papeles, pero vamos, única no, yo creo que no. Soy una cara más visible, pero hay mucha gente que está haciendo también una labor de información a la vez que de investigación como yo. Y luego, para dar, digamos, salida, ¿no?, a esta entrevista, siempre tenemos un invitado que nos pregunta algo, ¿no? Y el primer invitado que tuvimos fue Toni Segarra. Y Toni Segarra nos dijo, en un mundo que va tan rápido, tan disperso, tan fragmentado, sea quien sea y se dedique a lo que se dedique, preguntarle que si el rumbo es importante en su trabajo. ¿Cuál es tu rumbo, Margarita? Sí, efectivamente, tener un poco una visión a largo plazo, yo lo llamo mi horizonte, ¿no? ¿Cuál es mi horizonte? Para mí en investigación, por ejemplo, mi horizonte ha sido siempre las vacunas. En la vida, quizás en disfrutar ha sido siempre aprender, me gusta mucho. Y en la vida personal, pues mi familia, mis hijos, me encantan, ¿no? Son como las cosas a las que les daría prioridad y por eso es lo que yo llamaría mi rumbo, hacia dónde voy. Pues voy a seguir con este tema de la familia, porque sé que vienes de una familia de tus padres, de hermanos, de incluso algunos de tus hijos, y todos dentro del concepto de la ciencia. Entonces, ¿cómo son esas quedadas en casa, esa comida familiar? ¿Habláis de ciencia? ¿Es de lo que no habláis? Cuéntanos un poco de esa parte un poco más personal de Margarita y de su familia. Sí, es cierto. Nuestras comidas, cuando estamos toda la familia juntos, pueden ser atípicas. Es cierto que hacemos muchas bromas, nos metemos unos con otros, contamos historias banales, pero si alguien saca un tema científico del área que sea de la que sabemos nosotros, de la que no sabemos, pues a todos nos interesa mucho y entonces hay un rato en que se está hablando de eso, están los pequeños escuchando. Sí, de vez en cuando se hace eso y se disfruta y entonces eso lo hemos aprendido a disfrutar de siempre, a vivir de siempre y la verdad es que pues sí, podemos ser distintos en eso, es cierto. Luego en una profesión como la tuya, con la presión, me imagino. Yo siempre he hablado un poco de cómo gestionar el equipo, ¿no? En mi caso, en el deporte, desde el punto de vista pues, de mi posición de juego o el entrenador desde su posición. En una posición como la tuya, en la que estás todo el día también bajo una presión importante, como ese laboratorio, haciendo pruebas, ahora con el tema de las vacunas, millones de dosis. ¿Cómo has gestionado ese equipo y si ha cambiado o habéis notado muchísima más presión o muchos cambios con estos últimos meses que hemos vivido con todo el tema de la pandemia? Pues mira, el trabajar en equipo es algo que a mí no me han enseñado desde pequeña, que tampoco lo tengo yo tan innato en mí y de hecho yo me he dado cuenta con mis hijos cuando han ido creciendo que he aprendido de ellos a trabajar más en equipo, ellos lo han aprendido más. Uno de mis hijos trabaja muy bien en equipo, además sabe sacar lo mejor de cada uno y el colaborar. Y yo lo he ido aprendiendo y me he ido dando cuenta del valor que tenía. Yo crecí quizás con una idea más individual. La investigación también tiene un punto de ser individuales, pero está claro que como toda acción, si no lo haces en equipo no vale nada, ¿no? Y en pandemia el valor del equipo ha sido muy importante. Cuando esto empezó a ir creciendo como una bola de nieve, yo para entonces ya le pedí a la gente que está trabajando conmigo, a los que son estables trabajando conmigo, que llevamos mucho tiempo juntos, les dije, mira, a lo mejor
no puedo estar tan el día a día de la investigación del laboratorio, te va a tocar bastante de lo que yo hacía y ya nos pusimos un poco de acuerdo. Pero gracias a ellos, y que han respondido maravillosamente, hemos podido hacer pues 3 o 4 tareas, multiplicarnos por 3 o 4, quiero decir, todos, y reaccionar siguiendo investigando en lo de antes, investigar además en el coronavirus, hacerlo a distancia, aprender muchísimo de la pandemia y a la vez pues participar en comunicación, que la comunicación requiere análisis, hablarlo con ellos, qué sabéis, cómo lo veis, qué opináis de esto, con ellos y con mucha más gente. Entonces, mi equipo de trabajo han reaccionado fantásticamente, personalmente y con capacidades que antes no habían desarrollado, entonces nos ha hecho crecer un poco a todos. Y yo sigo dándome cuenta de qué pena que no haya aprendido mejor antes a trabajar en equipo, porque se disfruta mucho más, yo creo, es tan importante. Y claro que ahora trabajar en equipo ha surgido espontáneamente, todos hemos tenido una meta muy clara y era la misma para todos. Y yo creo que eso ayuda mucho. Siempre el trabajo en equipo siempre se percibe como yo hago todo y los demás no hacen nada, ¿no? Y también un poco pues como a ver si consigo que todos los demás hagan lo que yo quiero. Y claro, eso no es trabajo en equipo, ¿no? Pero ahora no ha sido nada individualista, ha sido por un bien que es externo a todos nosotros y ha sido una de las ganancias para mí de la pandemia, el haber contactado con gente por todo el mundo, por toda España, gente que no conocía de nada, que hemos funcionado en equipo, que hemos colaborado enseguida. Eso me ha gustado mucho. Tú, sin embargo, tienes un conocimiento de lo que es los beneficios de trabajar en equipo y probablemente mucha más intuición que yo en eso, ¿no? No, y aparte, bueno, y ahí te iba a enganchar con que al final es gestionar todo ese talento, pero encima en un día a día en el que no os podíais ver en muchos momentos en persona, ¿no? Estáis gestionando algo tan importante como lo que estamos hablando, pero además tenéis que hacerlo en remoto, porque es otra adaptación más, ¿no? O sea, es adaptarse a hacer algo quizá más rápido, quizá con más presión, quizá sabiendo todo lo que está pasando en el momento, no lo que va a pasar en el futuro, sino es lo de ahora y es lo que nos puede influir, ¿no? Todo lo que hagamos ahora dentro de unos meses. Pero en mi caso lo mismo, o sea, es algo que yo no hubiera podido hacer. O sea, mi equipo funciona en persona. El remoto, como todos los deportes, pues hemos tenido que parar, pero vosotros teníais que seguir trabajando y siguiendo avanzando, ¿no? Y no sé si eso os ha unido más, aunque estuvierais separados. Sí, nos ha unido mucho. Mira, el gran equipo que somos los que hemos estado coordinando la plataforma de salud global del CSIC, que somos muchos investigadores, muchos grupos de investigación, que no nos conocíamos, nos hemos conocido por primera vez hace 10 días, después de casi año y medio trabajando juntos. Y teníamos unas ganas de conocernos porque ya nos conocíamos la vida, nos hacíamos todo tipo de bromas, había muchísima conexión entre nosotros a pesar del remoto. Y estamos deseando volver a vernos, ya vamos a quedar para la próxima porque no ha habido reuniones presenciales, llevamos más de 100 reuniones, enfrentándonos a un reto que para todos nosotros era nuevo, aprendiendo mucho unos de otros porque éramos de campos de la investigación muy distintos, disfrutando mucho con los demás, no compitiendo, al contrario, colaborando. Y ha sido una situación bueno, lo tenemos que hacer así, y hay que hacerlo así. No estábamos casi ninguno habituados a trabajar nada en remoto, éramos todos pues, de los que queríamos mucho contacto personal para debatir las cosas, pero hemos tenido que cambiar y no lo hemos visto en ningún momento como un impedimento, pero nos ha unido muchísimo. Y me ha pasado con más grupos de gente que yo no conocía de nada y que o en un chat de WhatsApp o en reuniones en remoto hemos conectado mucho y que me han ayudado mucho. Por ejemplo, para poder estar al día de una mínima parte de lo que está ocurriendo con la pandemia, para poder estudiarlo, contrastarlo, reflexionarlo, sacar una opinión, ponerlo en contexto y luego además traducirlo a un lenguaje que se pudiese comunicar, pues he contactado con muchísima gente que, igual que ellos conmigo, que respondíamos, ¿no? Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Has visto tal? Y ha sido gente que a lo mejor hace mucho que no veo o que hace muchísimo que no veía y que hemos respondido todos. Entonces ha sido una sensación de trabajo en equipo sin estar juntos que a mí me ha parecido un valor que tenemos que preservar. Tenemos que aprender no solo cómo lo hemos aprendido intuitivamente, sino que tiene que crear alguien que lo analice y que nos lo enseñe a todos, porque es un valor de la humanidad que lo tenemos que preservar. No, yo creo que encima la tecnología, que muchas veces se puede ver desde muchos puntos de vista, y lo has tocado un poco, ¿no? Con un grupo de WhatsApp, con una llamada en Zoom, con una llamada de lo que sea. Y todo esto
avanza, ¿no? Y siguen avanzando cosas, y tenemos la inteligencia artificial y el Big Data, y que si las impresiones en 3D. ¿Cómo ves todos estos avances tecnológicos? ¿Cómo se están afectando a vosotros, digamos, en vuestro trabajo? Si os están ayudando mucho. Y cómo ves, ¿no? ¿Cómo están haciendo que mejore la humanidad o a qué ritmo, ¿no? Porque hay muchas cosas que igual nos están llegando con demasiada rapidez y no sé si estamos preparados para tantos avances. Me imagino que en tu campo puede ser igual. Hombre, vamos aprendiendo cada vez, ¿no? En cada nueva conexión con una plataforma distinta, pues vas aprendiendo cómo conectarte. Pero una de las cosas que nos ha traído es que hemos podido contactar con gente que no habría sido posible antes, con gente mucho más lejana. Entonces, aprovechar eso es algo que ha sido muy útil. Yo he podido dar conferencias en Perú, en Colombia, en Israel, que no lo habría hecho normalmente, sí que las puedo dar, es decir, de vez en cuando haces los viajes, pero no habría hecho tantos. Y he asistido a conferencias en las cuales ha habido gente de muchos sitios de Estados Unidos, por ejemplo, y con todos ellos, pues bueno, podías asistir y preguntarles en directo y tener algo más de tiempo, precisamente gracias a la tecnología. Y una tecnología que la teníamos antes, quiero decir que no es que no existiese, pero claro, ha mejorado mucho. Y otra de las cosas, bueno, yo empecé con esto de los Zoom, empecé cuando en China empezaron a comunicar la experiencia que tenían, y era conectarte a algo que no habías hecho nunca a las 3 de la madrugada sin saber a quién preguntar. Y recuerdo la primera tarde, 3/4 de hora en conectarme. Ellos habían tenido también problemas, con lo cual se retrasó todo y vino bien, ¿no? Pero conecté con los chinos, que yo nunca jamás habría podido tener la capacidad de preguntar a un grupo de chinos clínicos que estaban contando lo que estaban haciendo. Entonces, sí que yo creo que nos ha quitado un poco la barrera que tenemos todo, esto ya, yo ya no lo voy a aprender, que yo con lo que estoy funciono bien, ¿no? Hicimos la comida de Navidad, por ejemplo, de la familia a través de Zoom y fue divertidísima como nunca, fue creo que mejor que cualquier otro año. Y bueno, pues hay que verle la parte positiva a las cosas y sí, tirar para adelante. Y ahora yo creo que quizá la palabra o el término de ciencia, ¿no? Creo que se ha hablado mucho de estos meses, pues cada uno dando un punto de vista diferente. Yo creo que hay que ponerla en relieve, yo creo que no sé si la tendríamos que hacer más sencilla, más amable, no lo sé, para que todo el mundo la pueda entender, pero para alguien que todavía no sepa o no tenga claro qué significa ciencia, ¿cómo lo podrías explicar con algo sencillo digamos, para todos los públicos? Pues ciencia es como la historia esta del elefante, ¿no? Hay muchas personas tocando a un elefante, cada uno toca una parte pequeña y entre todos hacemos la imagen más probable de que es aquello que estamos tocando, pero estamos viendo solo un trocito. Podemos no tocar al elefante y desde lejos opinar, pues yo creo que eso será tal, pero si entre todos estamos teniendo acceso a una pequeña parte y además cuanto más diversos seamos los que estamos intentando entender el problema, más nos acercaremos a cuál es la realidad. La ciencia es aprender del pasado, es intentar entender lo que está ocurriendo en este problema nuevo al que me enfrento y sacar la explicación más probable que más se acerque a la realidad. Saber que nunca es la explicación definitiva, que nunca será una verdad absoluta, pero que cada vez te intentas acercar más. Saber que siempre tendrás fallos y que si viene otro y te los corrige, a eso hemos aprendido mucho los científicos, si viene otro y te los corrige, dale las gracias, porque te está ayudando a elaborar más tu teoría, elaborar más tu conocimiento, a pensar desde una faceta distinta. Entonces siempre decimos, los científicos decimos mucho, esta es una crítica, pero no te la tomes personalmente, es una crítica a la interpretación, a la teoría, no te estoy criticando a ti. Y esa sensación ayuda mucho porque entre todos progresamos, ¿no? Es cierto que ahí, pues como en todos los campos, ¿no? Hay algunos científicos que son pues intratables realmente, ¿no? O que tienen una personalidad pues, que es desagradable, no cooperativos, que quieren ser solo los mejores, que no comparten nada. Bueno, eso lo hay en todos los campos. Pero la ciencia en su conjunto sí que es muy colaborativa y la ciencia ha reaccionado ante la pandemia, por ejemplo, ha reaccionado de la manera en que suele hacerlo, solo que aumentada. Pero siempre estamos colaborando, consultando y cada vez mejorando un poquito más nuestro entendimiento de la situación. O sea, la ciencia nos aproxima cada vez más a la verdad sin llegar nunca. Es lo que intentamos. Y lo has tocado un poco, pero
Yo creo que en estos meses hemos tenido muchas veces, ¿no? Es decir, el no estoy seguro, ¿no? Y el no estoy seguro en una persona normal, ¿vale? Vamos a poner normal, como puede llegar a ser relevante en algún momento, pero para alguien como Margarita y como todos el resto de científicos, ¿cómo es ese no estoy seguro cuando estás en algo como lo que hemos vivido todos estos meses? Pues no estoy seguro, voy a buscar información por todos los lados. Voy a preguntar a todo el mundo, voy a ver si alguien sabe. Necesito saber ahora de esto, a lo mejor alguien ya lo ha explorado, voy a buscarlo por todos los lados. No estoy seguro es identificar un problema nuevo que es importante para no quedarte parado en aproximarte a comprender el conjunto. Y muchas veces lo que es muy importante es encontrar a alguien que lo esté viendo desde una perspectiva que le dé más capacidad de verlo. Y siempre hay personas que tienen una intuición particular en entenderlo, porque tienen un bagaje previo que les hace de repente decir, esto es así. Y cuando te lo dicen, tú lo entiendes perfectamente. O sea, lo bueno de la ciencia es que te puedan transmitir algo que dices de repente, claro, es verdad, eso es. Pero no solo que lo creas, sino que te expliquen por qué, que te den las razones por las que ellos lo ven así. O sea, no vale alguien que sea un profeta y diga, yo veo que dentro de 5 años tal. No, nosotros nos tienen que dar las razones, ¿no? Pero hay gente que tiene intuición para algo en particular y es por todo su bagaje anterior. Entonces, por eso es muy importante que lo veamos cada uno desde un punto de vista, porque la rendija por la que lo estoy viendo yo me permite ver unas cosas que no se la permite ver a otro, pero ese otro está viendo algo distinto que lo complementa, ¿no? Y por eso la colaboración es básica para la ciencia, a pesar de que somos hipercompetitivos como todos, claro. Bueno, pero todos tenemos esa competitividad, cada uno en nuestro sector, ¿no? Yo creo que es muy difícil, todos tenemos ese pequeño ego dentro, unos lo tienen más grande, como has comentado, que otros, sí. Pero yo creo que todo el mundo tiene ese querer ser lo mejor y esa ambición es positiva, siempre y cuando, como dices, yo creo que hay que aceptar oye, pues igual viene alguien que ha descubierto algo que es diferente a lo que yo pensaba, pero hay unas razones, ¿no? El por qué. Pero también es verdad que creo que, no sé si con esta pandemia ha pasado más, pero yo he tenido la sensación de que estaba bien decir que no sabías lo que iba a pasar o que no sabías algo, pero no en el sentido de no sé nada, no, es porque realmente habrá que investigar más o había que dar más pasos o necesitabas más información para poder responder a algunas de las preguntas que quizá para nosotros como un ciudadano normal teníamos, que igual para vosotros era totalmente distinto porque lo estáis viendo con una perspectiva a más largo plazo de cómo podían reaccionar las cosas, ¿no? Toda esta información o desinformación que hay ahí fuera, que al final pues, la prensa escribe, hay un político que dice algo, hay otro que dice una cosa diferente. Hemos estado comentando antes de empezar la entrevista. Tenemos familiares en diferentes países. Yo he vivido en un país y veía lo que pasaba en España o Singapur. ¿Cómo podemos ayudar a que el ciudadano final realmente, y con la prensa y con los medios de comunicación, ayudar a que estos mensajes tan importantes, porque hay otros que igual no son tan importantes, pero es que esto tiene que ser verdad cada vez que hablamos de lo que estaba pasando, porque nos jugábamos mucho. Sí, hay que jugar un poco con probabilidades también, claramente, porque no estábamos seguros del todo. Y yo, por ejemplo, ahora en la fase en que estamos, que es la fase más positiva que hemos tenido desde el principio, yo ahora reconozco que es una fase difícil de saber hacia dónde va. Por ejemplo, ahora estamos en una fase en la cual el virus es más silencioso que antes. Los contagios son de personas que no tienen síntomas, estén vacunados o sean jóvenes. Ahora es más difícil saber hacia dónde evoluciona, a lo mejor ahora se nos escapa más. En cada momento hay que intentar decir, bueno, vamos a intentar controlar lo que podemos, identificar las partes que sí sabemos y además darnos cuenta de que identificar lo que no sabemos nos ayuda a crecer, nos ayuda a enfrentar al siguiente problema que nos puede venir. Está claro que hay gente que necesita certezas absolutas y son la gente que se ha abonado desde el principio a los bulos, a las teorías que parecía que explicaban todo pero que no estaban basadas en nada. Sobre todo en la primera oleada había gente que necesitaba muchas más certezas y bueno, ahí empezaron a proliferar todo tipo de explicaciones absolutamente descabelladas, ¿no? Pero cuando las cosas van tomando una estructura y van siendo cada vez más lógicas, a pesar de que somos gente muy lógica, las personas somos todos muy lógicos, muy emocionales, pero una base que explique y que un armazón que te permita encajar muchas piezas del puzzle ayuda mucho.
¿no? Esto es como haber ido montando un puzzle, claramente, ¿no? Y de vez en cuando no sabes dónde poner una pieza. Bueno, la dejo aquí aparcada, sé que aquí tengo un montón de piezas que no sé qué hacer con ellas, pero en algún momento voy a necesitar una pieza de este tipo, no la olvido, ¿no? Tenerlo todo muy presente. Así un poco como hacer un puzzle. Cuando a mí la gente me preguntaba, me decía, mira, yo no entiendo nada de esto, tendría que ser totalmente distinto a como lo decís. Yo intentaba identificar qué pieza del puzzle, que era la base para ensamblar todo lo demás, le faltaba a esa persona. Y a veces con una pequeña información, de repente la gente ensamblaba todo lo demás alrededor. Y por eso es importante también para un científico y para todo el mundo saber qué es lo que te falta, ¿no? Qué es aquello que no te convence, qué es aquello de lo que no estás seguro. Y para eso también es muy importante, por ejemplo, que los medios de comunicación te transmitan la visión de lo que ellos perciben en la sociedad, que cuando alguien te entreviste, pues le puedas preguntar qué es lo que tú no ves o qué has percibido tú a tu alrededor, que si hablas con jóvenes les digas cómo lo estáis viendo ahora, y ahora me dicen, por ejemplo, no nos volváis a asustar, ya hemos estado haciendo el esfuerzo de protegernos nosotros para protegeros a los mayores, eso ya está casi pasado, ahora decidnos algo que nos está afectando a nosotros. Y, por ejemplo, eso es muy importante saberlo. En qué fase estamos ahora respecto a los muy jóvenes que lo ven ya claro que ha pasado el esfuerzo fundamental que han hecho. Y, por ejemplo, para los mayores que dicen, pues yo tengo la inseguridad de que hay jóvenes a mi alrededor que están haciendo todo tipo de comportamientos irresponsables, darse cuenta de que la inmensa mayoría de los jóvenes llevan año y pico haciendo algo por los demás. Es que es alucinante el esfuerzo que han hecho por los demás. Han sido los más solidarios de todos. Nosotros lo estamos haciendo por nosotros mismos, para no contagiarnos nosotros. Y los muy mayores, pues ya con miedo total por su vida, ¿no? Pero claro, es que los jóvenes hay que verles en perspectiva. Entonces, hay que llegar a mucha población distinta y hay que entender a mucha gente distinta qué te duele, qué te falta, qué te crea inseguridad e intentar, si la hay, darle el conocimiento o la seguridad para que lo interprete bien, ¿no? Y esos jóvenes que estamos hablando ahora, vamos a imaginarnos que hay muchos de ellos que después de todo lo que ha pasado deciden, oye, pues yo quiero empezar a estudiar, quiero aprender y quiero entrar en la ciencia, quiero poder ayudar, puedo colaborar para que esto no vuelva a pasar o por si llega algo que pueda aportar mi granito de arena. ¿Qué les dirías a esas jóvenes promesas, digamos, de la ciencia y que quieren adentrarse en este mundo tan interesante, por supuesto? Bueno, pues que yo para mí es que a mí me encanta aprender, pero me encanta aprender incluso cosas absolutamente triviales o banales. Me gusta, cuando aprendo algo nuevo me gusta, ¿no? Y lo cuento. Fijaros lo que he aprendido y es una tontería o a lo mejor es algo interesante, ¿no? Pues que le vean el gusto a aprender. Si les gusta aprender y se quieren dedicar a la ciencia, que se den cuenta que trabajar en algo que te gusta pues tiene muchas recompensas, ¿no? Es muy agradable. Que todo cuesta esfuerzo, claro. Que en cualquier trabajo, en cualquier vocación que tengan, que no les eche para atrás el esfuerzo, porque todo cuesta mucho esfuerzo, claramente. Y en cualquier profesión hay una parte bonita y hay otra parte que es de esfuerzo. Y gracias a las dos cosas, cuando consigues algo con esfuerzo, da mucho más gusto que si te ha tocado la lotería. Tocar la lotería debe dar mucho gusto, ¿no? Pero cuando lo has conseguido con tu esfuerzo, la satisfacción que tienes y lo que te dura y lo profunda que es mucho mejor. Te tiene que gustar y hay tantos campos en la ciencia, tan bonitos, en la ciencia o en la investigación, porque las humanidades también tienen mucha investigación y quizás hacer valer lo importante que ha sido, por ejemplo, para mí, en concreto, saber de historia para entender qué nos está ocurriendo ahora. Haber sabido qué ocurría con las enfermedades infecciosas en la historia, cómo han sido las pandemias anteriores, incluso cómo ha sido la pandemia de 2009, que eso ya casi no es historia, es casi actualidad, pero simplemente conocer otros campos y dar valor a la gente que está en otras profesiones, que sabe otras cosas, porque es que cada uno lo vemos desde, como digo antes, desde una rendijita muy pequeñita, ¿no? No creernos que somos tan importantes porque el trabajo en equipo de la humanidad ha sido brutal, o sea, ya de toda la humanidad. Y ahora lo que nos queda por delante, atención, para los jóvenes, habrá jóvenes que se sientan muy solidarios, lo que nos queda por delante es que tenemos un planeta enfermo de COVID. O sea, ahora mismo lo que tenemos es que estamos viendo ya que esto está respirando en Europa y en países que hemos vacunado bastante, pero que no se nos olvide levantar la vista de nuestros países y que no sigamos siendo egocéntricos y absolutamente centrados solo en banalidades, sino que miremos alrededor. O sea, con un planeta enfermo, con un planeta
con tantísimos problemas con la COVID, sea directamente por la enfermedad o sea porque se les está cayendo los sistemas sanitarios, es que no podemos mirarnos al espejo tranquilamente cada mañana. O sea, es que tenemos que hacer un esfuerzo especial. Y hay muchos jóvenes con una capacidad solidaria muy importante y hay partes del conocimiento que ayudan por ejemplo, en ese campo, ¿no? Que tú puedes no ser el científico que sepa de las partículas elementales del núcleo atómico lo mejor posible o de la última explicación de por qué una enfermedad se cura de esta manera, pero que tú puedas contribuir con una intuición de cómo ayudar, cómo llevar este conocimiento básico, cómo llevar el armazón básico. No hacen falta todos los detalles, hacen falta los conceptos. Y cada uno tiene que encontrar su camino, algo donde se sienta cómodo, algo con lo que disfrute y aprender y progresar siempre. Y no evitar los retos, no ponerte un reto imposible. O sea, en ciencia no te puedes poner el reto de yo quiero ser premio Nobel, porque fijo que fallas, vamos, es que seguro, pero te tienes que poner un reto que esté a tu alcance y que lo puedas hacer poco a poco, ¿no? Y hay muchos retos posibles que hacer. Y la ciencia, trabajar en ciencia es un reto continuo, es un aprendizaje continuo, pero cuando tú ves que lo que tú estás aprendiendo, lo que a ti se te ha ocurrido, tenías razón, has logrado avanzar en el conocimiento con eso. A lo mejor has logrado aplicarlo, a lo mejor solo el conocimiento, a lo mejor has logrado aplicarlo, a lo mejor has logrado convencer a otros para que lo apliquen. Es una satisfacción muy grande, aunque solo sea por qué listo he sido. Y si a veces además se ayuda a otras personas es todavía mejor, ¿no? Pero tiene muchas partes la ciencia de disfrutar. Que nadie lo vea como... igual que yo digo, no te plantees el premio Nobel porque no lo vas a lograr nunca, no te plantees en 2 años voy a saber absolutamente todo el conocimiento humano sobre matemáticas, no lo vas a lograr nunca. Plantéate un pequeño reto y de ahí irás avanzando y de vez en cuando darás saltos. Y con los retos se crece claramente, se crece y se aprende, eso es muy importante. Yo creo que tener ese objetivo, y lo hemos hablado un poco antes, ese rumbo de saber a dónde voy, qué quiero hacer o dónde quiero llegar. Pero quería tocar, que lo has tocado un poco por encima, de que estamos en un mundo un poco enfermo, ¿no? O sea, vamos, que no solo por el tema del COVID, sino no por las consecuencias, ¿no? De que esto que quizá... Consecuencias de cosas que ya estaban y que quizá lo que ha hecho esta pandemia es hacerlas más grandes o más visibles en muchos sitios. Entonces, ¿cómo ves, digamos, estos países que no han tenido los recursos que hemos tenido muchos otros países? ¿Cómo ves o cómo les va a afectar o cómo les podemos ayudar para que esos países puedan estar al mismo nivel o llegar a un nivel en el que todos podamos volver a estar en un mundo menos enfermo, por decirlo de alguna forma? Hay muchos niveles de ayuda, claramente. Hay mucha ayuda que tiene que ser técnica, en el sentido de tener todos los recursos posibles para fabricar más vacunas. Para las infecciones, desde luego, la solución son las vacunas. Y por suerte, y gracias a toda la experiencia previa, claramente, en investigación y en aplicación y en desarrollo, hemos tenido varias vacunas prontísimo y son buenísimas y muy seguras. Esa tecnología no la conoce todo el mundo. Entonces hay mucha gente que se puede reorientar a lo mejor su carrera para, bueno, voy a trabajar más en la producción de vacunas, que no es nada fácil, va mucho más allá de liberalizar las patentes. Hay que hacer muchos acuerdos y deben ser gente que sepa cómo fabricar vacunas. Pero se puede también colaborar en apoyar cosas más básicas como es los sistemas de salud. Ahora mismo hay muchos países en África que se han desarbolado los sistemas de salud. Y el problema para ellos, el otro día estuve en una reunión que tuve la oportunidad de coincidir con el embajador de la Unión Europea en Somalia, decía, el problema no es estrictamente la infección por el virus, el problema es todo lo demás que lleva aparejado, ¿no? Entonces lleva aparejado problemas de que no se vacuna a los niños de las vacunas básicas, del sarampión, de la difteria, del tétanos, son problemas que no están llegando. Hay problemas de que las niñas que han dejado el colegio porque ha habido confinamientos, pues a lo mejor no vuelven al colegio, ya nunca, se han descolgado de la educación y vuelven otra vez, marcha atrás, a matrimonios muy tempranos y que, claro, les van a dificultar mucho su desarrollo y el desarrollo de todo el país a la vez, ¿no? Porque si las mujeres no tienen acceso a la educación, pues tenemos medio país desaprovechado, ¿no? Pues hace falta mucho también
darles a ellos la oportunidad, preguntarles a ellos qué es lo que necesitan. Es decir, acabar de una vez un poco con esta superioridad que tenemos nosotros, porque como países somos fantásticos, pero como personas cada uno de nosotros no somos superiores a nadie. Y lo que tenemos que hacer es permitir que nos digan qué necesitan, ¿no? Qué necesitan cada uno, que ellos lo habrán identificado bastante bien. Entonces, darles más capacidad de organizarse. Yo ahora, por ejemplo, digo, bueno, no les voy a decir a los jóvenes lo que tienen que hacer. Yo ahora lo que estoy pidiendo, por ejemplo, es que se les dé acceso a que ellos se autodiagnostiquen para que ellos sepan cómo manejar su vida diaria. Me hago un test de antígeno y voy o no voy a una actividad que puede tener un cierto riesgo para otras personas, para mí. Bueno, pues darles las herramientas para que manejen su propia vida. Y bueno, por ejemplo, hay filántropos que lo que están pensando es poner una vacuna, unas fábricas de vacunas más universales, como son las nuevas de ARN, en cada país, porque en lugar de tener que aprender a hacer vacunas con muchas tecnologías distintas, las vacunas son de los medicamentos más difíciles porque no son químicos, sino que son biológicos, son mucho más complejos. Bueno, pues las vacunas ARN lo que tienen es que en realidad son sintéticas. Y entonces, sí, bueno, si se aprende a hacer ese tipo de vacunas, cuando vengan vacunas para distintas enfermedades, serán todas parecidas. Por lo tanto, con una fábrica tendremos muchas tecnologías en una. Bueno, no resolverá todo, pero resolverá más situaciones. Darles mucha más oportunidad, pues, de que aprendan a pescar en lugar de darle los peces, claramente, y que si no quieren aprender a pescar, sino que quieren aprender a cultivar, que nos lo digan ellos, ¿no? Claramente tenemos que quitarnos la prepotencia. Esto nos debería dar un poco una cura de humildad. Ha sido una maravilla, ahora nos volvemos a sentir prepotentes, gracias a la ciencia occidental hemos logrado tener unas vacunas fantásticas, ¿vale? Nos podemos sentir muy orgullosos, pero darnos cuenta de lo vulnerables que somos y de lo tontos que fuimos todos los países occidentales. Perdimos un mes entero sabiendo lo que ocurría en China, dándonos cuenta de todo lo que había pasado en toda esa franja de la Tierra, que sabían lo que son las pandemias, sabían lo que son las epidemias en su campo, pues desde Japón, Singapur, Taiwán, Laos, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, todo ese gajo de naranja de la tierra, sabían lo que eran las epidemias, porque allí les surgen mucho, reaccionaron rápidamente, fuesen tipo occidental como nosotros, como Australia y Nueva Zelanda, o fuesen pues, más orientales, con un sentimiento menos individualista, más de comunidad, fuesen ricos o pobres. Laos y Tailandia han funcionado muy bien, por ejemplo. Fuesen autoritarios o fuesen muy democráticos, fuesen con población muy envejecida o población muy joven, han reaccionado muy bien. Y eso, pues claramente, nos tendría que quitar la prepotencia a nosotros, porque lo que nos hizo perder tiempo y que nos pillase la pandemia como nos pilló fue la prepotencia, claramente. Sin embargo, fue pasando, hablamos antes de, ¿no? de Italia, ¿verdad? España, y luego en Estados Unidos parecía como, no, eso es en Europa, ¿no? Y era como, si ya venía de más, y todo era como... Son ellos que a nosotros no saben, nos va a pasar, claro, ¿no? Efectivamente. No sé. Sí, y en cada sitio fue una cosa distinta. En Italia, bueno, fueron los primeros que lo detectaron, pero probablemente incluso la historia ahora natural de los virus, cuando analizas los virus, quizás nos debió llegar antes a España, pero lo detectó antes Italia. Veíamos lo que pasaba en Italia, bueno, no nos lo creemos, nosotros tenemos mejor sistema sanitario, los italianos, pero si somos iguales. Y en Estados Unidos decían, no, nosotros tenemos un sistema de ciencia mucho más potente de lo que tienen en Europa y esto no nos va a pasar. O el norte de Europa, bueno, los del sur de Europa es que, bueno, como son un poco todos unos desorganizados, a nosotros no nos va a pasar. Bueno, pues nos ha pasado a todos uno tras otro, ¿no? Y hemos fallado todos uno tras otro. Esa prepotencia nos la tenemos que quitar, tenemos que aprender. Fíjate que en el corazón de África, en los países que han sufrido más con la epidemia de ébola, la de África Occidental, que afectó a estos 3 países, y luego en Congo, que también tienen ahora epidemia de ébola, han estado preparados mucho antes que nosotros. Antes de tener casos, ya no te hablo de ese gajo de la naranja de la tierra de Oriente. En el corazón de África han estado preparados mucho antes que nosotros, tenían ya un plan de contingencia que hacer antes de tener casos en África. Antes de tener casos en el continente, ya tenían todo preparado, quién se iba a encargar de qué, grandes equipos ya formados, porque sabían lo que desarbola una epidemia a todo el país y reaccionaron antes que nosotros. Entonces eso nos tiene que dar una cura de humildad y de aprender que hay que estar preparados y que no somos los más listos, desde luego. Y ahí sí que es una gestión no de equipo, sino de equipazo, porque sí que tienes que contar con muchísima gente, con muchísimos equipos y con muchas personas que estén también por la labor de colaborar y de escuchar y de equivocarse o aceptar si te has equivocado, ¿no? Pero yo, nada, tengo algo que me parece que te lo tengo que preguntar, porque para mí es algo que lo he vivido,
para mí es algo que igual es natural, pero Margarita de repente, y quiero que me cuentes la historia porque hay un poco de confusión en toda la información, no sé si fue un grupo de WhatsApp, no sé si fue una nota que tú mandas y que le llega a tu hijo a través de un WhatsApp y de repente ya no es Margarita normal que va a su trabajo y que hace las cosas, sino que ahora ha cambiado, que todo el mundo la empieza a conocer, empiezan a pedirle fotos, entrevistas en televisión, en radio, estás hoy aquí sentada conmigo. ¿Cómo te has adaptado todo esto? No solo tú, tu familia, a esa no poder ir igual por la calle sin que te paren o te dejen de preguntar alguna cosa. Bueno, todavía no salgo mucho, así que sí que puedo ir por la calle. Eso es verdad, no salgo tanto, pero sí, pues cambió. A ver, yo el mes que perdimos, digamos, en todo Occidente, yo estaba subiéndome por las paredes porque decía, ¿cómo no lo estamos entendiendo? Y mi marido me decía, bueno, pues puedes ir a algún periódico y contarlo. Digo, pues yo no soy nadie, ¿qué voy a contar? ¿Con qué conocimiento, con qué autoridad? ¿Quién me va a creer a mí? Y bueno, pues yo iba elaborando, lo hablaba mucho con los de mi laboratorio. A ver, yo he trabajado siempre en cómo nuestro sistema inmune se defiende de los virus, con lo cual las conversaciones de laboratorio eran también muy informadas, sabíamos de qué estábamos hablando. En las comidas, pues lo hablábamos mucho, la gente que está empezando la tesis, los técnicos de laboratorio. ¿Y cómo lo ves? Pues en Cuenca tal, pues en Ávila no sé cuántos, ¿no? Estábamos hablando de qué se veía. Y bueno, hubo un día que en un foro de científicos de biomedicina, es decir, muy expertos, ya se empezó a decir, pero bueno, esto es como una gripe, los chinos están locos, nos están engañando, están sobrereaccionando, yo creo que quieren quitar la atención de algún problema grave que está ocurriendo, sea el que sea. Y entonces yo dije, bueno, lo tengo que redactar entero, lo tengo que elaborar. Entonces lo redacté todo tal y como lo sentía porque decía, no puede ser. Y seguían llegando mensajes al grupo, somos como 500 o una cosa así, es un grupo que lleva mucho tiempo funcionando, que comparte reactivos, convocatorias, información, etc. Y según iba llegando más gente que decía, sí, sí, yo estoy de acuerdo, es que esto no va a ningún lado, no es nada, nada, esto es solo humo, pues lo iba redactando. Y ese día teníamos reunión del grupo, tuvimos la reunión normal y al final yo les pregunté, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que esto es nada más que una cortina de humo o creéis que va en serio? Y teníamos en el grupo las dos opiniones. Y yo dije, bueno, pues he redactado esto, eran 3 folios enteros redactados, he redactado esto, decidme en qué se me va a mí la olla, decidme qué es. Se lo miraron todos y dijeron, pues la verdad es que tienes razón. Los que ya lo veían como yo, pues sí, les decían sí, esto quizás no lo has apuntado, y los que no lo veían así dijeron, pues la verdad es que tienes razón, esto es así. Y entonces pues lo pulí con las sugerencias que me hicieron y lo guardé. Y siguió avanzando la tarde y ya llegó un momento y dije, bueno, lo voy a mandar. Y lo mandé a estas 500 personas. Yo era consciente que podría tener repercusión, porque son 500 personas repartidas por todo el mundo, sobre todo en España, pero no solo en España. Yo quería que aquello fuese completo, ¿no?, la explicación. Entonces expliqué los conceptos, que para mí es muy importante el armazón, explicar los conceptos, y lo adorné con por qué estos conceptos, con datos. Datos de China, datos de tal sitio, datos del sistema sanitario español, datos de qué está ocurriendo. Y sobre todo lo que yo decía ahí, esto va a ser una catástrofe, básicamente. Yo decía, tenemos que hacer lo que están haciendo los chinos, porque si no, va a haber una cantidad de muertos y va a haber un colapso del sistema sanitario tremendo. Esto va a ser una catástrofe. Y acaba diciendo, esto es mi opinión, y empezaba diciendo, yo soy viróloga e inmunóloga, porque es lo que soy, pero atención, que no soy epidemióloga. Yo de epidemias no sé, aunque os voy a contar porque cómo veo la epidemia. Fue a 500 o 600 científicos y poco después uno me dijo, oye, lo voy a mandar a mi centro de investigación, que no era el mismo foro. Algún otro no me lo pidió, pero lo mandó. Igual. Y en algún momento alguien copió los 3 folios de información idénticos en un WhatsApp. Y aquello se empezó y alguien lo copió directamente y alguien lo encabezó con Margarita del Val, que la conozco y que es muy buena divulgadora, pero claro, era alguien que me conocía, pero los primeros que recibieron ese WhatsApp tenían la palabra del que lo había mandado, pero la segunda línea ya no sabían de quién le venía. A la hora, mi hijo me lo reenvía y dice, ¿tú has escrito esto? ¿Y tú cómo lo sabes? Si no me ha dado tiempo todavía a enviároslos a vosotros. Yo pensé, ahora se lo envío a mi familia, porque ya que lo tengo bien completo, se lo envío para que vean cuál es mi explicación. ¿Y quién te lo ha mandado? ¿Quién te lo ha mandado? Bueno, ya se había desbocado por todos los sitios. A la mañana siguiente, muy temprano, no, esa misma noche me empezaron a consultar, y se lo agradezco mucho, la gente que sigue los bulos, y empezaron a preguntarme si lo había escrito yo de verdad.
y localizarme, es decir, ver que era una persona que trabajaba en investigación de toda la vida sobre virus, sobre inmunidad. O sea, los primeros que reaccionaron fueron los que desmontan bulos, para ver si esa historia era ficticia. Los siguientes que reaccionaron fueron algunas autoridades que ya lo estaban escuchando de sus científicos más cercanos y que lo mío complementaba lo que ellos estaban escuchando de otros científicos más cercanos y que les ayudó a entender el conjunto. Y luego, bueno, a continuación, Argentina y Colombia me llamaron, y Argentina yo les dije, ¿habéis visto lo que hemos hecho los italianos y los españoles? Vosotros que sois italianos y españoles, hacedlo mejor por una vez. Y lo hicieron mejor, efectivamente. Controlaron la epidemia mucho antes. Y a partir de ahí yo ya dije, bueno, en una semana me llamarán los medios de comunicación y esto se acabará. Ahí me equivoqué rotundamente, claramente. Pero mientras yo pensé, mientras pueda explicar algo, lo explicaré. Y lo explicaré a mi manera. Yo soy aficionada a explicar y a comunicar. Entonces lo he hecho como me ha salido, como he podido, intentando entender siempre lo que me preguntan. Y es un reto, claramente, es algo que yo no he buscado. Para mí esto no es mi éxito personal es seguir investigando, es lo que más me sigue gustando. Esto pasará, pero mientras haga falta, mientras a la gente le ayude a tener más certezas, pues vendrá bien. Y lo sorprendente es que, ya te digo, yo decía, esto va a ser una catástrofe. Casi todo el mundo que me contactó me dijo, me has tranquilizado muchísimo. Entender la situación, aunque sea una catástrofe, me ha tranquilizado mucho. Tener información. Entonces, esa sensación de tener información te ayuda a tomar tus decisiones, me ha animado a seguir transmitiendo información. Me ha animado también el que vean que quien transmite información es una mujer científica, porque creo que eso también hace falta, ayudar a las niñas a que vean que si les gusta que pueden ser científicas o ser técnicas o dedicarse a este tipo de temas y que sus familias y sus amigos les apoyen. Y luego me ha animado, en tercer lugar, a seguir en ello, pues bueno, que se vea el valor de la ciencia. ¿Para qué valemos los científicos? Que si no es muy difícil explicarlo. Y bueno, seguiremos y seguiremos hasta que deje de haber oleadas. Como me contaba ayer un científico que trabaja que son los que han lanzado las mascarillas CSIC, dice, nuestras ventas van con las oleadas. Claro. Bueno, pues las solicitudes de entrevistas que tengo yo van también con las oleadas y son solicitudes muy serias cuando estamos en un momento más grave y cuando estamos en un momento que parece que esto se ha acabado, pues son titulares más sensacionalistas y tal, pero ha habido muy poquitos. Esto pasará, por suerte esto pasará, es la buena noticia, esto pasará. Tendremos que dedicarnos a curar al resto del mundo y a protegerle, pero bueno, y en ese momento pues volveremos a la investigación, que a mí me sigue gustando mucho. Pues nada, yo tengo una pregunta más para acabar, pero antes quiero decir que lo voy a dejar ahí, es que yo hoy, has comentado algo, ¿no?, de aprender cada día, me encanta aprender. Yo siempre digo, cuando me piden un consejo a los niños de mi campus, a lo que sea, siempre les digo que yo me iba cada noche intentando ser un poquito mejor. Sí. Un poquito mejor, pero no solo en baloncesto, que hoy vote mejor con la derecha, hoy vote mejor con la izquierda, sino mejor persona, mejor hermano, mejor hijo. O sea, creo que cada día tenemos que seguir aprendiendo. Creo que podemos ser mejores cada día, ¿no? Entonces, me ha encantado que lo hayas dicho porque me siento muy identificado con el hecho de yo quiero seguir mejorando, yo quiero seguir aprendiendo. Siempre. Y se aprende de todo. Da igual que sea algo, como habías dicho, más banal, más importante, menos importante, es seguir educando, es seguir mandando esos mensajes positivos para que tengamos una sociedad mejor, para que cuando lleguen otros momentos como estos, pues seamos capaces de trabajar mejor en equipo, de dar los mensajes de verdad, los que hay que dar, que no pongamos a la gente más nerviosa de lo que pueda estar, porque al final han sido momentos complicados para todo el mundo, ¿no? Así que, no, muchas gracias. Me queda que me hagas una pregunta para el próximo invitado, que no sabrás quién es, si es, pero ¿qué pregunta le harías a nuestro siguiente invitado? ¿Qué pregunta le harías? Eso es muy difícil. Ahí Tony preguntaba lo del rumbo. Creo que cada uno, pero no sé, a ver si algo relacionado con todo esto que hemos vivido, a ver qué te gustaría que te contestase ese invitado o invitada. Quizás qué valor especial has descubierto en los demás, que a ti te ha sido muy útil o que te ha ayudado mucho y que antes no valorabas. ¿Qué te ha enseñado la pandemia del valor de los demás que te ha venido bien para ti? Me parece genial. Margarita, muchísimas gracias. Yo hoy me voy aprendiendo, y hoy sí que puedo decir,
mucho más que otros días, que he aprendido algo, que soy un poquito mejor y que nada, que sigas por favor dando a entender, mandando ese mensaje, que la gente siga conociendo, que la gente no tenga miedo a expresar lo que piensa y que podamos colaborar entre todos para que esto siga hacia adelante, porque estamos muchos y nos necesitamos unos a otros. Claramente, sí, sí. Y qué satisfacción cada día ser un poquito mejor. Eso es una orientación muy bonita, porque te permite cada día mejorar un poquito y a la vez la satisfacción de hecho algo, sea pequeño o grande, es un poquito en esta dirección, ¿no? Eso está fantástico. Me lo llevo, me lo llevo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José.